Bienvenida, confiando en Dios que más adelante se conecten más familias. Vamos a iniciar también en aras de la puntualidad y de nuestro tiempo. Hoy tenemos entonces el último live del semestre que nos está hablando de altas capacidades. Homeschooling con neuroeducación y altas capacidades. Entonces la metodología es: te doy toda la parte conceptual que tenemos desde la neuroeducación y las altas capacidades, y en el transcurso de la charla, si bien tú participas en el chat desde preguntas, impresiones, experiencias y demás, al final de la charla damos un espacio de socialización donde yo te leo y a partir de ahí vamos a dar las respuestas que se requieran. ¿Listo? Ese es el fruto del vivo. Entonces te leo al final. Bueno, vamos a empezar. Y súper bienvenida para ti y para todas las familias que se vayan a conectar posteriormente. Bien, ¿qué son entonces las altas capacidades? Las altas capacidades es un concepto relativamente nuevo que se le da a los niños o a las personas que tienen una inteligencia por encima de un percentil o por encima del promedio de lo que diríamos un cerebro neurotípico. Por eso cuando hablamos de altas capacidades también estamos hablando de neurodivergencia. La neurodivergencia me abarca tanto. Diríamos que esta es como la línea de inteligencia promedio o cerebros neurotípicos. Entonces, la neurodivergencia me trata tanto las dificultades como las altas capacidades. En términos generales, lo que abarca es un funcionamiento cerebral atípico al promedio de la población. Anteriormente les decíamos a las personas con altas capacidades como personas con talentos excepcionales, si manejaban un talento, si tenían una habilidad, o sea lingüística, o sea lógica matemáticas, o sea la creatividad, o sea la oralidad, o sea el razonamiento lógico, o sea las habilidades interpersonales. Si tenían una habilidad que estaba por encima del promedio de niños de su edad, a eso le llamábamos talentos excepcionales. Pero si ya no hablamos de una, sino de una personita que domina varias áreas de conocimiento o varios intereses de una manera sorprendente, en esa misma línea le llamábamos superdotación. Esos términos progresivamente se van actualizando y hoy hablamos específicamente de altas capacidades que me abarcan ambas características. Entonces, ¿qué son las altas capacidades? Hola, hola y bienvenidos a las familias que se van conectando. Las altas capacidades entonces son conjunto de habilidades avanzadas, lo podemos definir así, como un conjunto de habilidades avanzadas en diferentes áreas, sea, si lo hablamos en términos de inteligencias múltiples, la inteligencia lógica matemática, o sea, la inteligencia naturalista, no es que este niño es un investigador, es un observador, parece un biólogo, le encanta no sé qué, o le encanta los insectarios o los mariposarios y se conoce no sé qué tal. A eso le llamamos inteligencia naturalista. O es un chico desde la oralidad sorprendente, su capacidad de argumentación, su capacidad de comprensión, su comunicación escrita, su comprensión lectora, su lectura oral, es formidable. Inteligencia lingüística, maneja varios idiomas, inteligencia lingüística, ¿cierto? Es un políglota, lo podríamos decir. O por el contrario, puede ser un chico con unos talentos musicales súper nocates, que no toca solo la bandola, sino que toca el tiple, sino que también toca las cuerdas punzadas, digamos la acústica, digamos la eléctrica, digamos el bajo. Entonces, esa inteligencia musical también me está hablando de unas altas capacidades. Entonces, son chicos que se desarrollan o se caracterizan por un conjunto de habilidades en diferentes áreas muy desarrolladas. Y ese muy desarrollado puede ser dado por principios genéticos o por principios ambientales, que recuerda que ahí es cuando estamos hablando de epigenética.
La epigenética, sí o sí, y eso nos lo dice ahora la neurociencia, es fundamental en todos los procesos de desarrollo infantil. Porque ya no podemos decir que tu peque es inteligente, porque es que tiene la inteligencia del papá, o es que se parece al abuelo y sacó las venas musicales del abuelo, o sacó el razonamiento lógico del tatarabuelo. No es simplemente un tema genético. Si esa genética no está permeada, no interacciona con un ambiente, ¿qué es un ambiente? Cuando tengo estimulación temprana en el hogar, cuando tengo unos principios de nutrición adecuados, cuando tengo un vínculo afectivo saludable con mis padres, cuando tengo una comunicación oportuna con mi familia, cuando a partir del acompañamiento con mis padres, mira que yo todo, sí o sí, mi nicho siempre será el homeschool, entonces yo te tengo que hablar como mamá, cuando esos principios de interacción con la infancia, desde la alimentación, desde la higiene, desde el cuidado, desde la norma, desde los límites, desde la estimulación temprana, desde el homeschool, desde la educación, esos principios van permeando el cerebro de tu hijo y van facilitando de esa manera que desarrolle las altas capacidades. Incluso yo te puedo decir en estos 15 años de experiencias del homeschool, que muchos de nuestros hijos, te lo digo tanto como mamá y también como asesora en homeschool, muchos de nuestros hijos en un principio podrían tener una inteligencia muy normalita a nivel genético, ¿cierto? Pero tienen un ambiente de homeschool tan enriquecido, y si hablamos de inteligencias múltiples mucho más, recuerda que mi enfoque de inteligencias múltiples es un enfoque multifuncional o multisensorial. ¿Qué significa eso? Que yo en la infancia le permito a los chicos entre los 0 y los 12 años de edad, le permito a los niños tener experiencias musicales, pero también tener experiencias literarias, pero también tener experiencias escénicas, pero tener experiencias científicas y tener experiencias lógicas matemáticas y tener experiencias en idiomas y tener experiencias en interacción con los demás. Cuando esas inteligencias múltiples me están permeando a mí, ese enfoque multisensorial en el cerebro de los chiquitos, pues precisamente se hace muy simple y más que simple, se hace muy evidente que en el tiempo los niños desarrollan altas capacidades. Entonces, la epigenética es un factor súper fundamental. Bien, y en aras de eso, pues precisamente la educación formal se queda corta. ¿Por qué? Porque un niño con altas capacidades llega al aula formal, cuarto, quinto grado, preescolar, primero, sexto grado, y son niños o que preguntan mucho, o son niños que terminan súper rápido las actividades y ya no tienen nada más que hacer, o son chicos que profundizan y se especializan en un área de una forma impresionante. Entonces eso a nivel escolar puede generar también episodios de estrés escolar, de acoso escolar, condiciones de bullying, porque pues, bueno, a eso le llamamos naturaleza humana y a eso le llamamos relación con los pares, ¿cierto? Para un profe que tiene un chico talentoso en el aula, puede ser muy evidente comprender que tiene altas capacidades en una habilidad o en varias. Pero para el compañero que tiene el sabelotodo al lado, pues a veces no es tan empático, ¿cierto? No me genera como tanta empatía o tanta comprensión saber que mi compañero es un sabelotodo. Entonces eso genera también una cantidad de conflictos desde la convivencia escolar. Por lo tanto, los niños con altas capacidades son niños que frecuentemente a nivel escolar, y yo no diría solo a nivel escolar, sino también a nivel familiar, a nivel social, son chicos que son muy vulnerables de tener factores de estrés tóxico que les afectan las habilidades emocionales. ¿Listo? Eso es importante y por eso es tan importante desde el homeschool que podamos identificarlos y acompañarlos como familia, darles las herramientas neuroeducativas, que es lo que estamos haciendo hoy, para que ellos no peleen con su excepcionalidad, porque cuando pelean con su excepcionalidad o con sus altas capacidades, lo que hacen es ocultarla, entonces dejo de preguntar, entonces dejo de investigar, entonces dejo de leer, entonces dejo de practicar,
y lo que voy haciendo a nivel cerebral es adormecer mi talento excepcional o mi alta excepcionalidad o altas capacidades. Y tú sabes que el cerebro, si eres mamita, si eres educadora, si eres familia homeschool, sabes que el cerebro, te lo he dicho en otros momentos, se toma hasta 25 años en su desarrollo. Y que la neuroplasticidad, es decir, el momento más sensible que tiene mi cerebro, ay, me encanta sacar mis juguetes. El momento más sensible que tiene mi cerebro para multiplicar la sinapsis, fortalecer la neuroplasticidad, es decir, fortalecer procesos de aprendizaje, pues precisamente es el periodo de la infancia. Entonces ya tú me puedes decir, Kate, o sea que si un niño con altas capacidades es consciente de que es muy bueno para evitar el acoso escolar, lo que hace es dejar de mostrarse sabelotodo, puede perder su alta excepcionalidad, por decirlo así, o sus altas capacidades. Pues finalmente eso te lo puede responder una prueba psicométrica en neuropsicología. Pero yo sí te puedo decir que muchos niños que se saben a sí mismos con altas capacidades por la necesidad emocional de adaptarse a un entorno social o escolar, espero que no familiar, en ese orden de ideas para evitar el bullying, para evitar el acoso, para evitar la baja tolerancia a la frustración, para evitar el estrés crónico, para evitar ansiedad, para evitar depresión, para evitar habilidades disociales, pues lo que ellos hacen es dejar de estimular su cerebro en esa alta excepcionalidad para compaginar a nivel social. Y eso se da demasiado, tanto en la infancia como en la adolescencia. Entonces ahí está el adulto, que es el que acoge y que es el que acompaña para ayudarle al niño con altas capacidades a adaptarse a un entorno enriquecido y no al revés, ¿cierto? No que el niño pierda su esencia para adaptarse, sino que gane herramientas psicoemocionales de autoconfianza, de autoestima, de autoeficacia, autoconcepto, todos esos autoesquemas que desde la psicología son tan importantes y que yo apoyo tanto, para fortalecer mucho más esa alta excepcionalidad y esa salud mental en la infancia. Creo que eso es un factor bien importante. Bien, eso es entonces las altas capacidades. Vamos a mirar mitos y realidades de las altas capacidades. Te voy a compartir una imagen y empezamos. Listo, ahí lo tenemos. Te lo dejé bien grande para que sea súper claro para ti leerlo y toma nota, porque este contenido es súper exclusivo. Esto no lo vas a encontrar ni en Google ni en YouTube. Lo encuentras en KTV ya. Y apenas lo estoy montando además. Ni siquiera en lo que tengo montado en mis redes. Bien. Mitos sobre las altas capacidades. Son niños que sacan buenas notas. Siempre, siempre sacan buenas notas. Totalmente mito. No siempre sucede. Son niños genios en todo, absolutamente mito. Recuerda que ya te especifiqué y te aclaré que las altas capacidades tienen que ver tanto con el talento excepcional como con la superdotación. Y en ese orden de ideas es diferente que sean buenos en todo, no necesariamente. Podemos hablar solo buenos en una sola habilidad, como en un tipo de inteligencia múltiple, o en varias inteligencias múltiples o en varias habilidades, ¿sí? Son chicos siempre exitosos, mito totalmente. No porque yo sea exitosa desde lo académico o desde lo conceptual, porque a nivel comprensivo tengo alta capacidad para, no sé, para la ciencia o para la lingüística o para la lógica matemática, eso me dice que también soy exitosa en la música, o soy exitosa en la robótica, o soy exitosa en la programación, o en las relaciones interpersonales, o en la gestión emocional, o en la inteligencia espiritual incluso, ¿cierto? Bien, y mito también que son chicos que no necesitan ayuda. No, como es tan inteligente, dejémoslo solo, que él lo hace solo. Siempre la infancia va a requerir de un adulto que medie, no de un adulto que controle necesariamente, no de un adulto que condicione, no de un adulto que restrinja,
porque si hablamos de homeschooling con neuroeducación, no estamos hablando del adulto, que es el director de la orquesta, estamos hablando del adulto mediador, en palabras de Vygotsky o en palabras de también como de la pedagogía social, ¿cierto? Mediador que acompaña y en esa medida de observación con su chico entrega oportunidades, experiencias significativas para desarrollar las habilidades. ¿Listo? ¿Qué realidades tenemos entonces de las altas capacidades? ¿Son una forma diferente de procesar la información? Claro que sí. Y en ese orden de ideas presentan un aprendizaje acelerado, tienen un pensamiento complejo, son muy curiosos, te secan a ti a punta de preguntas y te hacen preguntas donde tú tienes que tener casi que en mi tiempo era Google, tenerlo todo el tiempo ahí dándome respuestas. Ahora lo podemos decir como la inteligencia artificial, ¿cierto? Tienes ahí la inteligencia artificial todo el tiempo dándote respuesta porque tu muchacho te cortó y es un cagón de 5 años y te corchó porque te hizo preguntas que tú nunca lo hubieras concebido, ¿cierto? Entonces su alta curiosidad todo el tiempo te está asediando y te está cuestionando y te está intrigando y te está abriendo nuevos caminos intelectuales. Es muy importante que tú como adulto des respuestas correctas y oportunas al momento. Si tú todo el tiempo al niño con altas capacidades le estás diciendo, ¿no? Y a cualquier niño en términos generales, tú le estás diciendo, después, no tengo tiempo, ahora lo miramos, ahora nos sentamos, no sé qué, pues el cerebro del chinito se cansó de preguntarte, porque finalmente tú nunca le diste respuesta, ¿sí? O si por el contrario le estás dando respuestas erróneas a sus preguntas por sacarlo de taquito o por sacarlo a la ligera, pues es más delicado aún, porque toda la información que le des a la infancia y mucho más, si tú eres un modelo de autoridad o eres el acompañante de su homeschool o eres alguien significativo para él, pues el chiquito te va a comprender, ¿cierto? Entonces es una alta responsabilidad para ti como mediador. Son chicos que suelen tener alta sensibilidad desde los perceptivos sensorial, sea desde lo auditivo o sea desde lo visual, porque son grandes auditivo porque son grandes oidores o desde lo visual porque son grandes observadores o desde lo corporal incluso también pueden tener una alta sensibilidad táctil o desde lo olfativo, desde lo gustativo, desde lo propioceptivo que tiene que ver mi cuerpo, cómo se relaciona con el entorno, cómo van esas habilidades de equilibrio, de coordinación. Bien. Generalmente presentan un interés profundo por un tema y lo exprimen al dedillo. Pueden presentar un pensamiento divergente, que ahora lo vemos, y una alta creatividad. ¿Listo? Resulta que el cerebro de todos los seres humanos tiene dos tipos de procesamiento de información, que yo los veo súper evidentes en mis hijos, y eso hace que el cerebro de ellos busquen respuestas y procesen la información que reciben de esa manera. A eso le llamamos pensamiento convergente y pensamiento divergente. Yo diría que la alta excepcionalidad puede cubrir ambos tipos de procesamiento. Entonces te cuento así a grandes rasgos como nuestra experiencia como familia homeschool. Nuestro hijo mayor tiene un procesamiento de la información convergente de 100%. ¿Qué significa? Que desde muy pequeño, no te estoy diciendo ahora que tiene 15 años y que lo analicé, no, desde pequeño, desde que tenía, no sé, diríamos 2 años de edad, es un chico que coge un tema y lo exprime. Es impresionante, ¿cierto? Entonces en su momento fue Mario Bros, después pasó por los dinosaurios, y después de los dinosaurios fue Baldi, después de Baldi fue no sé qué, y entonces cada tema que coge es una personificación intensa, ¿cierto? Y ahí trabajamos todas las inteligencias múltiples, desde lo numérico, desde lo lingüístico, desde lo creativo, vamos a crear, vamos a exponer, vamos a investigar, vamos a operar, vamos a leer, vamos a escribir, vamos a comprender la información, ¿cierto? Parece un tema, ¿cierto? Y en este momento sucede exactamente lo mismo. Él es deportista de alto rendimiento y a Dios gracias,
lleva un condensado profundo hace años con el ajedrez, entonces lo exprime de una manera impresionante, logrando tener un rendimiento de estudio de 5 o 6 horas al día o más acerca del ajedrez. Bien, esa es una característica del procesamiento de la información. Pero hay otro procesamiento, otro tipo de pensamiento que se llama pensamiento divergente. El pensamiento divergente son los chicos que no se quedan con un área de interés, sino que son, yo diría, multifacéticos. Tienen la capacidad de solucionar problemas de diferentes estrategias, son mucho más flexibles a nivel cognitivo, son mucho más creativos, tienen un pensamiento nada lineal, tienen varias aristas en ese pensamiento y a partir de ahí se relacionan así con la vida. En nuestro caso, por ejemplo, ya tú vas caracterizando tu experiencia. En nuestro caso, por ejemplo, nuestra hija tiene muchas características como esa. Siendo una niña o siendo chicos bueno, en el caso de ella, siendo una niña muy destacada en inteligencia corporal, desempeñándose fuertemente en el tenis de campo también como deportista de alto rendimiento, no se queda ahí. Ella también disfruta la investigación y entonces disfruta más que todo las artes, disfruta las artes pictóricas y visuales, entonces ella te hace papercraft, ella te pinta en acrílico, ella investiga ilustración, ella investiga cómo se maneja un rapidógrafo, ella te empieza a hacer bocetos en bitácoras, ella empieza a hacer obras de arte porque lo investiga, porque ve tutoriales, porque se matricula en cursos. Entonces todo su tiempo que no consume desde la inteligencia corporal lo invierte más en una inteligencia visoespacial que tiene que ver con la creatividad y con las artes. Pero también es una persona muy sensible y disfruta mucho también de la lingüística, ¿cierto? Entonces está en ese proceso también de no quedarse en la resolución de problemas desde una práctica, sino desde diferentes habilidades de aprendizaje. ¿Listo? Bien, ¿cómo puedo identificar? Me puedes preguntar, ¿cómo hago para identificar en el homeschool si mi hijo tiene altas capacidades? Vamos con la siguiente imagen. Señales en nuestro homeschool de que tu hijo tiene altas capacidades. Hace preguntas difíciles, ya lo hablamos. Termina rápida las actividades. Tiene la autoridad, la claridad conceptual y práctica para corregirte o para corregir a un adulto cuando algo es incorrecto. Investiga con autonomía. Yo creo que algo que tenemos en el homeschool es que buscamos, y más que todo en el homeschool con neuroeducación, es que buscamos el aprendizaje autónomo. Que tú no le tengas que decir a tu muchacho, no sé, llevo haciendo homeschool tanto tiempo y ya mis hijos son adolescentes, entonces ya no le tengo que estar diciendo a mis hijos, cojan el libro, lean la página de la 15 a la 25, saquen un resumen, hagan un mapa mental, respondan este cuestionario, porque ellos son más autónomos, ¿cierto? Entonces buscamos el aprendizaje autónomo o autodirigido, o lo que hemos llamado en otros momentos el que sean autodidactas progresivamente. Entonces son chicos que desde esos centros de interés se movilizan mucho para hacer investigación de temas avanzados. Son chicos que se frustran con tareas repetitivas. Si tú todo el tiempo le pones a tu hijo de 5 años con altas capacidades, mi amor, vamos a leer esto y a hacer un resumen. Pues en un mes ya tu hijo se agotó de escribir y le cogió pereza escribir y no quiere escribir porque siempre lo pones a hacer un resumen. O si tú a tu hijo de 8 años que tiene altas capacidades en números, en razonamiento lógico matemático, lo pones vamos a hacer el taller, este taller de operaciones matemáticas y le pones la chorrera de 20 ejercicios, ejemplo. Y usas la misma metodología durante un mes y todos los días el chinito, varias veces a la semana el niño está haciendo los mismos talleres de responder tantas preguntas, 20 preguntas operativas o de hacer operaciones matemáticas. Pues en un mes tu hijo se te va a agotar y se te va a frustrar porque está cansado de que solo lleno hojas y lleno hojas y lleno hojas, pero no le veo ninguna funcionalidad a esos ejercicios matemáticos.
y se vuelven obsesivos. Son chicos con intereses obsesivos y temporales, ¿cierto? Temporales según qué, según la etapa de desarrollo en la que se encuentren. Pero son muy reiterativos en ese aprendizaje. Atención con esto. No porque mi hijo, en términos generales, no porque mi hijo solo le gusten los números, entonces yo solo le enseño desde el homeschooling con neuroeducación números. Nosotros siempre trabajamos, y eso es lo que le digo a mis familias y los que toman aún más el programa, siempre trabajamos desde un enfoque multisensorial y más en la infancia, porque ese cerebro está presto para que esas sinapsis se enriquezcan, se conecten las neuronas y nuestros hijos aprendan de una manera mucho más fluida y mucho más orgánica y mucho más efectiva, valga la redundancia. Entonces, si tú te quedas solamente con que es que a mi hijo le encantan los números, Kate, pero lo único que hacemos es jugar con números todo el día, sí, mamá, y entonces, ¿dónde quedó los procesos de comunicación escrita? ¿Y dónde quedaron los procesos de investigación? ¿Y dónde quedaron los procesos de idiomas? ¿Y dónde quedaron los procesos de inteligencia digital, del manejo de la tecnología? Porque es que cuando yo hablo de tecnología no estoy hablando solo de un computador, también estoy hablando de programación, también estoy hablando de cómo aprovecho la tecnología para comunicarme con otras personas a través del manejo de un correo electrónico, a través de un póster, a través de un diseño gráfico, a través del diseño de una página web, ¿cierto? Tantas herramientas que en otros momentos eran como exclusivos solo del adulto profesional y que ahora desde los chiquitos ya podemos ir incursionando, no para sobreestimular, pero sí para estimular, que también es muy diferente sobreestimular a estimular, ¿cierto? Sobreestimular es cuando tu hijo, tú todo el tiempo lo tienes en una actividad y en la otra y no sé qué, y chun 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 y si se más, y el pobre niño nunca tuvo tiempo libre, ni juego libre, que es el motor del aprendizaje de la infancia y te habla mucho de sus procesos de aprendizaje infantil. Eso es sobreestimular, que el chinito desde que se levanta hasta que se acuesta, todo el tiempo lo tienes en una actividad, en la una, en la otra, y salimos y entramos y comemos y rematamos y no sé qué, y el chinito llegó a las 9 de la noche muerto, porque es que no tiene mediodía para descansar, ni siquiera 2 horas para descansar del juego libre, porque tú lo tienes súper agendado, eso es sobreestimulación, ¿sí? Sobreestimulación es eso, y también es tóxico en la infancia, y también genera cortisol en los procesos de infancia, y genera estrés, y genera ansiedad, y genera problemas de adaptación, y genera problemas de frustración, y genera problemas de gestión emocional y de habilidades emocionales. Aquí estamos hablando de un homeschool sereno, donde yo le entrego a mi hijo una cantidad de oportunidades de aprendizaje multisensorial, pero en ese orden de ideas también doy pies y sentido al juego libre, y a la pregunta, y a la improvisación, y a la investigación espontánea. Entonces, ¿cómo trabajamos en las altas capacidades con talentos excepcionales? Desde la neuroeducación yo amo trabajar por proyectos. Siempre lo hemos hecho como familia y siempre lo entrego con las familias que toman nuestro programa. El trabajo por proyectos es un trabajo mucho más armónico y transversaliza el currículo. ¿Qué es el currículo? Ciencias sociales, matemáticas, español, inglés, ética, no sé qué. ¿Sí? Eso es currículo. ¿Qué es un aprendizaje por proyectos? Pues precisamente que tu peque te hace una pregunta y a partir de esa pregunta tú ya transversalizas, yo no te hablo de currículo sino de inteligencias múltiples, a través de esa pregunta tú ya haces todo un proceso y es un proyecto, yo tengo proyectos con mis hijos que me tomaba un mes y tengo proyectos que me tomaban 6 meses porque el grosor era muy diferente, ¿cierto? Entonces, el tiempo realmente lo marca la familia homeschool, pero nace de una pregunta que parte del centro de interés de tu hijo, no de tu interés como adulto, y a partir de ahí desarrollamos todo un cronograma con unos recursos, con unos tiempos, con unas experiencias, con unas salidas, con unas interacciones de aprendizaje en contexto, en ambientes reales, que me van a permitir responder esa pregunta para llegar a una conclusión. Ejemplo, tu hijo está preguntando en
Vamos a hacer el proyecto. A tu hijo le encantan los dinos, como es el caso de mi muchacho. Entonces, hiciste todo un proyecto, ABP, aprendizaje basado en proyecto a raíz de los dinos. Y con los dinos aprendimos de letras y aprendimos de números y aprendimos a gestionar emociones y aprendimos sobre lo que es un volcán o sobre lo que es la extinción de una especie y sobre las eras, las épocas, las fases prehistóricas y sobre la no sé qué, con una sola pregunta. ¿Listo? Bien. Y yo te voy a meter algo más. No solamente trabajamos por proyectos, sino que también podemos trabajar el método científico. Yo me he vuelto muy amiga del método científico porque creo que es una habilidad que tendríamos que desarrollar muchos educadores y tendrían que desarrollar, y que los niños lo tienen y lo respiran en la piel. O sea, nuestros niños ya son ciencias. Si ellos tienen un cerebro estimulado, son ciencia, en esencia. Y lo que necesitamos es propiciar ambientes en el hogar y en nuestro homeschool y en nuestra enseñanza, en donde esa ciencia se multiplique, se ramifique en ese desarrollo infantil. El método científico siempre nos lo mostraron, no sé la experiencia de ustedes, las familias que están aquí conectaditas, pero siempre nos lo han mostrado como algo por allá muy de probetas, de laboratorio, como muy inalcanzable y muy complicado. Pero es algo súper sencillo, súper cotidiano y súper simple. El método científico tiene que ver con que a partir de una observación tiene unos pasos muy sencillos. Entonces, a partir de una observación que tiene tu hijo, si estoy en el mariposario, si estoy en el insectario, si estoy en la huerta urbana, si estoy en el trabajo de los bosques, si estoy investigando sobre videojuegos, ¿cierto? Que también puede ser un tema de investigación. En fin, a partir de una observación, yo genero una pregunta. Incluso es como un primo también del ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos. Y con base a esa pregunta, genero un experimento observable, medible, ¿cierto? El desarrollo de la huerta. ¿Cuánto tiempo se demora el naranjo en producir frutos? Entonces empiezo por la flor y sigo por no sé dónde y sigo por no sé dónde y termino con el fruto. Algo observable. O cuánto se da el proceso de la metamorfosis de la oruga para convertirse en mariposa. ¿Sí? Entonces, la observación me lleva a la pregunta me lleva a la experimentación me lleva a las hipótesis, qué está pasando, cómo está sucediendo, no está sucediendo. Las hipótesis me llevan a encontrar resultados y esos resultados siempre me sacan conclusiones. Son procesos medibles, tangibles y observables. No es algo que los niños toman del libro o del blog educativo o de la narración del abuelo simplemente. Es un proceso que ellos ven y viven con la situación, ¿cierto? Entonces es muy propio de las ciencias naturales. Y realmente todo lo que respiramos es ciencia, ¿cierto? Entonces ahí también te lo dejo como una gran estrategia, tanto el ABP como el método científico para engranar y desarrollar toda esa neuroplasticidad infantil. Bien, familias, tenemos 10 minutos. Yo les voy a desarrollar, como siempre, en cada live, las altas capacidades desde las 4 leyes de James Clear, para hacerlo un proceso significativo de los hábitos atómicos. Una vez terminemos, tú déjame de una vez tus preguntas, que al finalizar yo las voy a responder y con eso damos por terminado este espacio. Recuerda que las personas que están acá son bendecidas porque este es un contenido de alto valor que me demoro generalmente hasta 15 días en montarlo en YouTube. Entonces, súper bien que estés acá y me haces como todas las preguntas que tienes. ¿Listo? Bien, entonces, James Clear nos habla de 4 leyes, si no has estado en otro live conmigo, 4 leyes que me facilitan un hábito. Y en este momento el hábito para nosotros es cómo acompañar los procesos de altas capacidades en la infancia. ¿Listo? Entonces él nos habla de algo súper ganador para mí, porque la propuesta aquí no es no es tener grandes resultados que vengan de grandes cambios, sino que él nos habla cómo desde la sencillez y las pequeñas acciones en sumatoria yo voy generando grandes hábitos.
Esa es la neuroplasticidad, ese es el cerebro. Hoy estoy hablando con una familia de Perú que tiene 2 chicos neurodivergentes con otro diagnóstico, diferentes altas capacidades, y a mí me sorprendió, porque estuve casi que evaluando pues a los niños, y el niño mayor tiene un diagnóstico de TEA nivel 3, y TEA nivel 3 son niños realmente muy comprometidos a nivel comunicativo, a nivel social y a nivel cognitivo, comunicativo, social y cognitivo. Pero yo evalúo a este niño de 8 años con TEA nivel 3 y me parece que no se le ve el nivel 3, que es un niño súper funcional, muy interactivo en su comunicación, muy comprensivo en su comunicación, muy orador en su comunicación, algo atípico, desde lo cognitivo con muy buenas habilidades también desde los dispositivos básicos de aprendizaje, y desde lo social, ya lo mencionamos, muy conversado. Entonces yo hablaba con esa mamá y yo le decía, me parece sorprendente porque para el nivel de funcionalidad que él tiene, realmente no le veo el nivel de complicación que tiene un TEA nivel 3. Y la mamá me decía algo muy bonito, que por eso te traigo a colación esta experiencia. La mamá me decía, es que llevamos haciendo homeschool 6 años y me he dado cuenta con mi hijo mayor que el paso a paso y la consistencia progresivamente va mejorando las habilidades de ellos. Esos son hábitos atómicos. No es algo que haces hoy y que retomas en 15 días, no. Ese es el fruto incluso de la gimnasia cerebral también. Son pequeñas inversiones que yo tengo, por eso te hablo a ti familia que me estás escuchando, que yo tomo 15 minuticos al día o tanto tiempo en el día y hago énfasis en esa habilidad para la vida, en esa habilidad, en ese aprendizaje de higiene, alimentación, de vestido, cognitivo, de comprensión, de investigación, de argumentación, de lenguaje, de idiomas, de finanzas también. Y progresivamente me va desarrollando en mi hijo todas las habilidades de desarrollo infantil. Bueno, vamos a hablar entonces de los hábitos atómicos y te muestro entonces la ley 1 y la ley 2. Hábitos atómicos en el homeschooling con altas capacidades. James Clear nos propone, la ley 1 es hazlo obvio. ¿Qué es hacerlo obvio? Que si tú tienes un chiquito con altas capacidades, los libros solo guardados en la caja o en el estante alto de tu casa para que el niño no lo coja, tiene que desaparecer. El microscopio que está por allá guardado en el armario para que no se empolve y para que no se vaya a dañar, tiene también que desaparecer. El material de artes, los pinceles, las brochas, los vinilos, los acrílicos, el óleo, el Canva y no sé qué, guardado por allá escondido para que no me manche la sábana, para que no me dañe el piso, para que no me manche las paredes, también tiene que desaparecer. ¿Qué significa desaparecer, familias? Significa que es un error grande que los materiales que potencian en nuestros hijos sus altas capacidades estén guardados, empolvados, sin estar al alcance de la infancia. Las altas capacidades responden a estímulos intelectuales visibles. Por eso te lo puse ahí, ley 1. Hazlo obvio. Haz visible el aprendizaje. El microscopio está visible. El material de artes está visible. Los libros de ciencias están visibles. Los libros de poesía están visibles. El material de cocina está visible porque a través de la cocina es el principal medio de investigación que nosotros tenemos y con eso aprendimos de fracciones, de números, de conteo, pero también aprendimos de medida, aprendimos de pesos, de magnitudes. Hacerlo visible, ¿sí? Un ambiente preparado me reduce la carga cognitiva para iniciar. Por eso yo siempre le propongo a mis familias homeschool. Cuando vamos a hacer nuestro acompañamiento de estudio, porque el estudio no es de la escolarización, sino un hábito y una habilidad para la vida, también para los homeschoolers. Cuando vamos a iniciar nuestras prácticas de estudio, deja listo ya en el lugar donde vas a trabajar con tu peque todo el material que requieres. De tal manera que cuando tu hijo vea el microscopio, o vea la lupa, o vea el herbario,
o vea la enciclopedia, o vea el computador, ya tu hijo se anticipe, se antoje, lo seduzcamos y le reduzcamos la carga cognitiva para iniciar. De esta manera tenemos un rincón de investigación. Yo hablo de nichos. Yo le digo a mis familias, hagamos nichos en el hogar, nicho de literatura, como un nicho por inteligencia. El nicho de música, inteligencia musical. El nicho de ciencias, inteligencia naturalista. El nicho de que tiene regletas, que tiene bloques lógicos, que tiene números, que tiene regla, que tiene metro. Ese es el nicho de la inteligencia lógica matemática. Hagamos rincones de investigación con materiales reales, siempre asequibles a los niños. ¿Listo? Bien, segunda ley de James Clear. Si es obvio, tiene que ser atractivo. Tiene que ser atractivo. La motivación desde la neuroeducación es el pegamento en el aprendizaje. Si no hay motivación, no hay aprendizaje. Tengo familias que me dicen, Kate, he luchado para que la niña me aprenda matemáticas y no lo he podido conseguir, pero yo veo que cuando le presento, le saco las regletas, o vamos a hacer las galletas, o vamos a hacer la pizza, o vamos a hacer la torta en la cocina, veo que ella se motiva de una manera impresionante. Ah, bueno, mamá, aprovechemos la cocina como ese laboratorio de la lógica matemática que me va a fortalecer procesos de conteo, procesos de medida, procesos de magnitudes, procesos de mediciones. Entonces, siempre debe de, si no partir, generar motivación en esos intereses. Y ahí te pongo unos ejemplos. Si le gusta Minecraft, diseño una ciudad sostenible. Si le gustan los dinosaurios, hacemos un proyecto, una BP de un museo interactivo. Si le gusta el ajedrez, hacemos una BP para estudiar estrategias de juego, ¿cierto? Bien, ahí lo tenemos. Bueno, sencillo y atractivo. Perdón. Obvio y atractivo. Las dos primeras leyes. Finalizamos con las dos últimas leyes. Después de hacerlo obvio y de hacerlo atractivo, lo hacemos sencillo y satisfactorio. Vamos con las dos últimas. Sencillo y satisfactorio. Ley número 3, hacerlo fácil. ¿Y qué es hacerlo fácil? Hacerlo fácil significa no iniciar con grandes proyectos. Es importante que esos grandes proyectos los podamos dividir en pequeñas tareas, como micropasos, como un checklist, una lista de chequeo que me permita llegar a la meta, porque no es algo que con una sentada se acabó. Entonces, estoy haciendo el ABP, el aprendizaje basado en proyectos sobre los dinosaurios, y vamos a hacer el museo de los dinosaurios. Empiezo con una investigación toda la semana. A la segunda semana de mi proyecto vamos a empezar a diseñar cómo hacer un museo de dinosaurios, con qué materiales, si lo hago digital o si lo voy a hacer desde las artes plásticas o si lo voy a hacer desde la ilustración, ¿sí? Y desde el trabajo de portafolio con con una bitácora de dibujo donde se vea el proceso, ¿sí? A la tercera semana empiezo a calcular materiales. Ah, no, si lo voy a hacer digital, entonces lo voy a hacer con tal aplicación o con tal herramienta, o lo voy a hacer en 3D con esta otra aplicación. Necesito calcular qué materiales necesito, la aplicación me vale tanto dinero, o la inversión de tiempo me supone tanto tiempo. Debo de tener también esto y esto y esto. Tercera semana. Y la última semana construyo mi museo de dinosaurios, por darte un ejemplo, o construyo mi huerta urbana, o construyo mi lombricompost, o construyo no sé,
la recuperación de los árboles frutales de la abuela, por darte un ejemplo. Listo, es un proyecto que se toma varios tiempos. No porque tienen altas capacidades, les ponemos más tarea, que es un error grande también que tenemos los papitos. Es que terminó muy rápido, le pongo más tareas. No, necesariamente no es más tareas lo que se requiere. Lo que requerimos es profundizar más en la propuesta. Y la última ley es hazlo satisfactorio. Celebrar y compartir el aprendizaje. Bueno, terminé mi proyecto del Museo de los Dinos, o de la huerta urbana, o del lombricompost. Entonces, a partir de ahí voy a hacer una feria y voy a invitar a mis primitos para que conozcan cómo se cuida un lombricompost. Y voy a crear una exposición, y voy a hacer una feria, y voy a grabar un video, y voy a hacer un podcast, y voy a publicar un portafolio, o voy a escribir una pequeña reseña sobre cómo fue el proceso con unas foticos, y voy a hacer un post y se lo voy a compartir a mis familiares y amigos, porque me sueño con que todas las personas armen también un lombricompost. Terminamos siempre con procesos reales. Esto no es para que los niños llenen cuadernos, esto no es para que llenen guías interminables, ni para que llenen talleres, ni para que memoricen simplemente. Aquí terminamos con proyectos que impactan la vida de tu pequeño, pero también impactan a ese adulto que los acompaña, ¿cierto? Entonces la idea es que siempre terminemos con acciones significativas de aprendizaje. De allí estamos hablando de la feria, estamos hablando de aprender sobre hacer un podcast, o sobre grabar videos, o cómo hacer un post y una publicación, o cómo hacer cómo aprender a costear un presupuesto. Siempre no son calificaciones, son aprendizajes reales. Listo, las calificaciones son para el adulto y esa no es la discusión de hoy. Listo, familias, terminamos. Entonces vamos a leer preguntitas. Espero que haya quedado súper claro. Siempre en tu homeschool lo hacemos obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio. Si alguna